Yo me licencié en farmacia, posteriormente hice un máster en aproximaciones moleculares a las ciencias de la salud y posteriormente hice un doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad de Valencia. A posteriori hice un postdoctorado en el extranjero, como bien has dicho, en oncología molecular en la Universidad Queen Mary de Londres. Estudiaba mecanismos de invasión y metástasis en la glándula mamaria. Y después de hacer el postdoctorado tuve la suerte de venir a España y conseguir una plaza en la universidad donde trabajo de docente, de personal docente e investigador, es decir, doy docencia a médicos y a dentistas sobre anatomía patológica e histología y también realizo investigación centrada en cáncer de mama. Entonces distribuyo mi tiempo entre esas actividades. Hoy en día, ¿qué hace falta ser para ser investigador biomédico? Porque esa pregunta me la realizan muchísimo. Pues tienes que estudiar cualquier carrera de ciencias de la salud, ya sea farmacia, medicina, biotecnología, biología, odontología. Y hoy en día cada vez más, porque tenemos muchos equipos multidisciplinares y estamos en la era de las ómicas, se obtienen gran cantidad de datos cada vez que realizamos un experimento. También necesitamos bioestadísticos, bioinformáticos, ingenieros informáticos, físicos y matemáticos. Es decir, hoy en día el abanico de disciplinas que se necesitan para los equipos de investigación es muy amplio y muy útil. Y de hecho es muy interesante siempre presentar diferentes perspectivas y puntos de vista. La biotecnología te permite conocer todas las bases moleculares y los procesos que te permite trabajar con organismos vivos, desde editarlos, modificarlos, analizar las enfermedades desde el punto de vista molecular. Es una carrera muy enfocada a la investigación, pero también a la parte industrial. Sí. Ahorita le quiero preguntar algo, es personal. ¿Cómo se sintió usted en este confinamiento? Ve que en España ustedes ya salieron, pero usted personalmente, ¿cómo se sintió? Claro, a ver, yo soy una persona introvertida, a mí me gusta pasar mucho tiempo en casa porque me entretengo muchísimo yo misma, leyendo, escribiendo artículos, analizando datos. Entonces, como tenía datos de mis investigaciones y tengo que hacer mucho trabajo de análisis de datos, escribir artículos y tal, pues he estado muy entretenida, la verdad. No ha sido para mí un problema el confinamiento y como siempre podría salir a comprar, pues tenías ahí una vía de escape. Pero yo lo he llevado bien personalmente, pero ha sido muy duro, porque sobre todo el no ver a la familia durante tanto tiempo, etcétera, ha sido lo más duro. Sí, se entiende que la familia. Y ahorita le quiero también preguntar esta pregunta. ¿Usted no conoció un familiar o un amigo que tuvo COVID? Yo personalmente no he tenido ningún familiar que haya tenido COVID. Mantenemos los dedos cruzados, hemos sido muy cautos, hemos estado aislados, no los he visto a mis familiares durante meses. Hemos seguido las medidas de protección a rajatabla, llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad, lavarnos las manos con mucha frecuencia con agua y jabón. Entonces, en ese sentido, yo no he tenido ningún conocido cerca, pero sí que conozco a gente que no son tan cercanos que sí que han padecido la enfermedad y es muy duro, es muy muy duro. Han estado hospitalizados durante más de 15 días, es durísimo. Lamentablemente yo tuve un familiar que le dio COVID y falleció rápido, lamentablemente. Qué Era un pena, familiar lo cercano. siento, Pablo. Y esto fue un boom para la familia, porque creemos en el COVID y hay gente que no cree y me dice que está, lamentablemente dicen que es por el gobierno, que ya está manejado, pero uno ya cree que el COVID-19 ya existe. Claro, Anteriormente. uno de los paradigmas de esta pandemia ha sido la gran cantidad de bulos que han circulado, en plan que el virus no existe, ¿cómo no va a existir? Está muriendo gente y cuando golpea a algún miembro de tu familia dices, pero ¿cómo os atrevéis a decir que es mentira? Si está muriéndose gente y sobre todo cuando son familiares aún te golpea más. Y nada, sí, eso. Yo tengo unos truquitos para identificar los bulos, por ejemplo, la regla de las 4 Fs. Las fuentes, hay que siempre verificar quién dice la pregunta. Las faltas de ortografía, si no está bien escrito, si tiene errores de gramática o de puntuación. Luego, los fake accounts, hay cuentas que parecen verdaderas, como por ejemplo BBC News Tonight, parece una cuenta de la BBC, pero no está respaldada por la misma ni tiene nada que ver. Entonces puede dedicarse a difundir bulos. ¿Qué más? Y por último ya, sí se puede chequear lo que se llama los fact-checkers, que son las páginas de verificación de hechos. Existe un instituto llamado el Instituto Pointer
en el que existe como una International Network of Fact Checkers, es decir, una red internacional de páginas de verificación de datos que están continuamente verificando toda la información, por ejemplo, que se transmite por WhatsApp. Ok, doctora, muy bien. Gracias por esa información que nos está dando de que tenemos que estar bien prevenidos de la información que nos están dando. Claro, cualquier información que te den debe tener un respaldo científico, debe tener evidencias, datos, algo que lo sustente y lo respalde. Hablando de datos científicos, ¿cuál cree que sean los datos científicos para hacer una información real? Claro, cualquier afirmación que se realice debe tener unos datos que lo demuestren, unas gráficas, una repetición de los experimentos. Es decir, el método científico se basa en la observación sistemática de un fenómeno. En este caso del COVID, voy a poner el ejemplo. Se observaban pacientes con neumonía cuya etiología se desconocía, que aparecían en China, muchos pacientes con neumonía. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la observación sistemática del hecho. Segundo, la formulación de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis en este caso? Mira, pues probablemente estos pacientes quizás tengan algún virus que desconocemos. Vamos a estudiarlo. Entonces, el desarrollo experimental en este caso, ¿qué es? Tomamos muestras de los pacientes que tienen esta neumonía típica y hacemos una PCR o intentamos secuenciamos el virus que tienen o lo que haya en esta muestra que pueda ser extraño. Entonces secuenciaron el virus y vieron que era un virus similar a perteneciente a la familia de los betacoronavirus, similares a los brotes de SARS y MERS que ocurrieron en años anteriores, pero es un poco diferente. Entonces consiguieron caracterizar, ese fue el desarrollo experimental, identificar y secuenciar el virus. Luego llegar a conclusiones, vale decir, esta neumonía típica está producida por un virus que lo vamos a llamar SARS-2 y luego las conclusiones hay que difundirlas por el mundo entero, tiene que saber que existe un brote de neumonía típica con potencial pandémico y que hicieron bien de avisar porque muchos países empezaron a darse cuenta, aunque pienso que no se tomaron medidas a tiempo prudente, porque se tendrían que haber evitado los vuelos internacionales con anterioridad. Exacto, este caso que usted dijo, el punto final de que se tenía que cancelar todo, en México tuvo esa oportunidad. México ya sabía que había un brote mundial de COVID-19. ¿Y qué hizo México? México lamentablemente tardó en cerrar las escuelas, aeropuertos. Ya cuando la gente ya estaba en la Ciudad de México, en la zona más rural de México, claro, ya estaba contagiada. Y la gente de México se transportaba a la parte del país y ya lamentablemente se contagiaron en muchas partes de México. Que hay estados de aquí de mi país que se han liberado poco a poco, sí, porque ellos se cerraron sin importar nada. Digo, vamos a cerrar porque vamos a cerrar. Claro. Ahorita me quiero meter un poquito a lo ficticio, porque esto es un punto de vista personal. ¿Cómo brotó el COVID? Vale, a ver, no es ficticio. El COVID se originó porque existen ya una gran cantidad de zoonosis. Son virus que se encuentran en los animales y que los animales son sus hospedadores comunes, pero por cualquier razón, por cualquier motivo, empiezan a infectar a los humanos. Existe una recombinación genética que hace que de repente sea capaz de infectar a los humanos y multiplicarse en los humanos. Por ejemplo, en este caso, el virus, su hospedador común, seguramente era el murciélago. En algún momento ocurrió una recombinación donde el coronavirus que existe en el pangolín, la secuencia que reconoce nuestro receptor, se mezcló con el coronavirus del murciélago. Entonces, este virus en algún momento en la región de China pasó a los humanos y a partir de ahí, como ya era capaz de reconocer el receptor humano, se empezó a transmitir entre los humanos a través de las gotitas de flush. Sí, a través de las gotitas de flush que emitimos. Entonces, la secuencia del material genético, cuando se secuenció, se vio que el 96% de homología pertenece al coronavirus de los murciélagos, pero justo la parte del receptor que se une a los humanos pertenece al pangolín. Entonces, por eso y no es ficticio, es real. Se sabe que es una mezcla de el murciélago y el pangolín y saltó a los humanos. Yo cuando me hice el primer episodio del podcast mencioné esta pregunta. Digo, ¿cómo que leí yo? Digo, fue como un humano que no tenía ese conocimiento, que era, ahora sí, muy inocente, ahora sí,
y que se contagió y no sabía qué era. Y se fue brotando poquito a poquito en la familia de los amigos, así se fue en Claro, una cadena. claro. El paciente, esta persona que inicial se llama paciente cero, este paciente cero probablemente desconocía que tenía la enfermedad, incluso probablemente podría ser asintomático, iba esparciendo la enfermedad y claro, iban saliendo brotes, al principio en Wuhan, que es el epicentro de la pandemia, y posteriormente se fue extendiendo por toda China y todo el mundo. Pero, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque ahora hay una nueva cepa de gripe denominada G4 que se ha encontrado en cerdos. ¿Ves? Esto sería otro proceso zoonótico. Una gripe típica de cerdos que está pasando a los humanos. Lo que se ha visto es que aún no tiene potencial para transmitirse entre humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la zoonosis, con comer alimentos crudos y convivir con animales salvajes o domésticos, pero que pueden contener virus que no están adaptados a vivir en los humanos. Exacto. Ahorita no sé si vio la noticia de que yo la vi, no investigué porque quería preguntarle a usted Claro. sobre la peste negra que habrá brotado en Malasia, si no me equivoco. Sí, la peste negra, Mongolia. la peste bubónica, sí. Y hubo un brote en Mongolia y ahora parece que hay algunos brotes en China. Simplemente es una bacteria, se llama Yersinia pestis, que vive en los roedores, pero que se puede transmitir por los roedores, pero también por las picadas de las pulgas que tienen los roedores. Entonces, si se convive con roedores o viven cerca de la casa y tienen pulgas y estas pulgas luego pican a los humanos, transmiten esta bacteria, la Yersinia pestis, y puede desarrollar la peste bubónica, que tiene también, se llama peste bubónica y peste neumónica, tiene como dos patrones de etiología clínica. Y hay que tener cuidado, el convivir con animales salvajes, comerse la carne o el pescado sin procesar, trae muchas bacterias, parásitos, patógenos a los humanos. Exacto, doctora. Pero ¿usted cree que vaya a ser un caos ahorita? Ejemplo, si ya rebrotó De momento va a estar allí localizado esta peste bubónica, de momento, pero hay que tener mucho cuidado y lo bueno es que como estamos adoptando medidas de prevención para el COVID, como estamos llevando mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y lavándonos las manos con frecuencia con agua, jabón o gel hidroalcohólico, lo bueno es que se están reduciendo un montón de enfermedades y la transmisión de un montón de patologías. Por ejemplo, la gripe este año ha durado 6 semanas menos. Es decir, el confinamiento y todas las medidas de protección ha hecho que la gripe, que normalmente dura X meses, dure 6 semanas menos. Se ha reducido gracias a las medidas de protección. Entonces, está bien incluso de cara a un futuro mantener esta dinámica de un poco de protección, de lavarse las manos con frecuencia, de ser escrupulosos y de ser conscientes que hay continuamente bacterias, virus que van saltando entre humanos y que nos tenemos que proteger. Ahorita hay lo que usted mencionó que es algo positivo para la gripe. Ahorita imagínese en la naturaleza, en lo ambiental, que está ayudando. Porque cuánta contaminación tenemos en el mundo que ahorita en unos 4 meses ha disminuido ese porcentaje de contaminación. A mí me gusta ese porcentaje porque ayudan a disminuir los excesos de calores, todo eso. Yo creo que el teletrabajo ha sido un descubrimiento para los empleados, pero también para las empresas, porque se van a ahorrar costes de alquileres, de tal. Si se puede producir igual desde casa, ¿para qué vas a necesitar moverte, transportarte, perder tiempo, contaminar? Es decir, lo del trabajo creo que va a implantarse de forma bastante importante en la sociedad y luego sí, hemos conseguido reducir la contaminación, lo cual es absolutamente esencial y fantástico. Es una de las cosas más bonitas que ha llevado el confinamiento, la reducción de la contaminación. Ahorita le quiero preguntar, porque hay muchas personas, aún el día de hoy, que no saben ocupar la mascarilla de seguridad. Por ejemplo, hay gente que lo ocupa sacando la nariz, gente que nomás tapa la nariz y boca, pero deja los hoyos en los laterales. ¿Usted cómo nos recomienda o cómo se debe ocupar bien la mascarilla? Claro, mira, de hecho la tengo aquí, ¿vale? Tengo aquí, esta es una mascarilla quirúrgica. Tenemos las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas y luego las FFP2, 3 o 1. A ver, ¿cómo se pone la mascarilla quirúrgica? Si os fijáis, tiene una laminita
un poco más rígida. Esta parte de la laminita rígida va arriba en el puente de la nariz. Antes que todo, antes de coger la mascarilla, debes lavarte las manos con agua y jabón. Y si estás fuera de casa, con gel hidroalcohólico. Entonces coges la mascarilla de los extremos y te la enganchas en las orejas. Una vez que la tienes enganchada, te aseguras que no queden huecos y ajustas la laminilla esta de aluminio en la zona de la nariz. Obviamente el filtro azul siempre hacia afuera. Te tienes que fijar que no haya huecos en ambos lados de la mascarilla. Entonces la usas, recomiendan no usarla más de 4 horas y luego te la quitas de los extremos, nunca sin tocar el filtro. Mientras la llevas puesta tampoco tienes que tocarte la cara ni tocar el filtro. Hay que evitar tocarse cualquier parte de la cara. Y te la quitas de las gomitas con mucho cuidado. Para desecharla la pones directamente dentro de una bolsa o cerradita. Y luego se recomienda antes de desecharla cortar los extremos para que si en el caso que se deseche en el mar no se enganche ningún pececito. ¿Vale? Y luego se desecha y también eso, hay que llevarla siempre que se pueda, espacios cerrados, mantener la distancia de seguridad y el llevar mascarilla si no implica, tienes que seguir lavándote las manos y manteniendo la distancia de seguridad. Muy bien, doctora. Gracias por cómo enseñarnos a ocupar bien la mascarilla, que es muy importante en este día. Claro. Y en el futuro. Y hablando de la mascarilla, ¿usted cómo ve? Termina el COVID, en 5 años, ¿se debe de ocupar la mascarilla aún? No se sabe, pero es una medida, por ejemplo, en los países asiáticos, en Japón, Taiwán y todos estos países, por ejemplo, Taiwán ha controlado muy bien la pandemia, ha sido ejemplar. Probablemente es porque sus habitantes, desde hace mucho tiempo, ya llevaban mascarilla. En Japón y China, como tienen tanta contaminación, están acostumbrados a llevar mascarilla. Entonces esto probablemente ya tenían un entrenamiento para ser escrupulosos, para lavarse las manos, para llevar mascarilla. Ya estaban adaptados a ser prudentes y a ser escrupulosos. Entonces, no sé si dentro de 5 años seguiremos llevando mascarilla, pero es un buen hábito a adquirir de momento a corto plazo. Ok, doctora, gracias por su punto. De hecho me hace mucha gracia porque en uno de mis vídeos conté las ventajas de llevar mascarilla, dije que aumenta tu capacidad cardiorrespiratoria, claro, porque al llevarla tienes que hacer como más esfuerzo para respirar y es como hacer un entrenamiento, es como entrenarse, por eso aumenta la capacidad cardiorrespiratoria. Luego crea un halo de misterio, está de moda y luego encima te protege frente al COVID y preguntaba a mis seguidores que cuáles ventajas pensaban que podría tener y me hizo muchísima gracia porque algunos decían no hace falta depilarse los labios, no hace falta maquillarse, previene de la halitosis. Luego tiene múltiples ventajas llevar mascarilla, no solo la de protección frente a las bacterias, sino que luego aparte tiene muchas ventajas. También evita las antiestéticas manchas solares en el labio superior. No hace falta ponerse protección solar debajo de la mascarilla porque ya te protege, etc. Exacto, doctora. Ahorita sabemos que usted sube TikToks. Claro. ¿Por qué subió TikToks? ¿Cuál fue la causa que...? Sí, a ver, claro, pues por mi trabajo durante la pandemia fui consciente de la cantidad y del movimiento antivacunas y la cantidad de gente que estaba posteando cosas por las redes, que estaba expandiendo y difundiendo desinformación y bulos por las redes y dije, esto hay que frenarlo de algún modo, intentar transmitir evidencia científica y los últimos datos de publicaciones de alto impacto científico. Entonces decidí crearme la cuenta de TikTok, la llamé Lady Science, Proyecto Lady Science, y dije, en Lady Science voy a intentar contar y llegar al máximo público posible contando las últimas evidencias científicas y intentando mejorar la salud pública y que si se puede salvar alguna vida, porque con los movimientos antivacunas al final lo que están es perjudicando y haciendo que muera más gente. Tenemos que intentar salvar vidas. Vacunarse supone salvar vidas porque estás aumentando la inmunidad de la gente y eso previene la transmisión al final. La gente inmunizada actúa como barrera o como escudo frente a la gente no inmunizada porque hacen que se corte la transmisión.
Entonces, las vacunas son súper mega importantes, porque no solo le dan al organismo las instrucciones y como las reglas del juego para combatir al virus, sino que además hacen que la gente inmunizada ya no sea susceptible a la enfermedad y tampoco la transmita. Exacto, doctora, muy bien. Es una de las mejores revoluciones de la medicina, las vacunas. En algo de los TikToks, usted menciona la inmunidad de rebaño. Yo la primera vez que lo escuché, no lo había, aquí en México no se había escuchado, hasta que lo escuché de usted. Claro. Y ahorita sí, digo, ¿qué es eso? Digo, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Claro, la inmunidad de rebaño se consigue, por ejemplo, vacunando a la población. Lo que pasa es que para que ocurra la inmunidad de rebaño, debe desarrollarse una inmunidad sólida. Es decir, que cuando te infectas con el patógeno, cuando te vacunan, desarrolles una inmunidad que dura en el tiempo. Y luego no debe haber hospedadores intermediarios de la enfermedad. En este caso, con el COVID, sí que se puede generar inmunidad de rebaño porque se podría generar inmunidad, aunque no se sabe exactamente lo que dura la inmunidad. Últimamente lo que se ha visto es una disminución, han estado haciendo ensayos de seroprevalencia y han visto una disminución de la cantidad de anticuerpos a los 2-3 meses. Sin embargo, aunque disminuyan los anticuerpos, fue publicado hace poco que seguimos teniendo células T, que las células T reconocen de forma específica el coronavirus y sí que pueden participar en la inmunidad a largo plazo. Entonces, tanto las células T que participarían en la inmunidad a largo plazo hacen que la gente esté inmunizada. Entonces, me estoy yendo por las ramas. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Básicamente es que hay suficientes personas ya inmunizadas o vacunadas que actúan como barrera o como escudo para que la enfermedad se transmita. Entonces no se transmite, queda como aislada, porque como hay tantas personas que ya están inmunizadas y colectivos susceptibles que por lo que sea no pueden vacunarse, ya no se infectan. Entonces sería lo ideal alcanzar una inmunidad de rebaño. Lo que no se sabe es si se podrá alcanzar. Normalmente se necesita de un 60 a un 70% para conseguir una inmunidad de rebaño. Significa que el 60-70% de la población debe haber pasado la enfermedad o debe haberse vacunado para existir esta protección global a nivel de la sociedad. Lo que ocurre es que esto depende del índice de reproducción básica, el R0. Si el R0 es muy alto, como para el sarampión y la tosferina, la inmunidad de rebaño se alcanza con un 95%. Es decir, se necesita un porcentaje muy alto de la población vacunada para que realmente la enfermedad no se transmite. Con el coronavirus no se necesita esa inmunidad de rebaño tan alta. Se ha estimado que entre el 60 y el 70%. Lo que hace falta saber es cuánto dura la inmunidad. Eso es lo que se está ahora dudando de si la inmunidad de rebaño será efectiva o no será efectiva. Ok, doctora. Uno de sus videos de TikTok menciona las TC. ¿Qué son las TC? ¿Perdón? Hay gente que no sabe. Las TC, la de cubrebocas, bueno, mascarillas, como usted le dice. Las TC y las TCM. Usted mencionó uno de estos TikToks. Que ahí fue cuando yo la conocí en esos videos. No sé si ¿te refieres a la mascarilla? Es que no entiendo. Usted mencionó 3 objetos importantes. Ejemplo, lavarse las manos. Ah, sí, la regla de las 3 M's. Vale, es que, perdón, sí. Estas medidas son esenciales y es muy fácil de recordar, es como una regla mnemotécnica para acordarse de las medidas de protección frente al COVID, que es la regla de las 3 M's. Manos, lavarse las manos con agua y con jabón o con gel hidroalcohólico con frecuencia. Metros, mantener la distancia de seguridad. Y mascarilla, llevar la mascarilla siempre que se pueda y siempre que exista riesgo, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Pero yo añadiría incluso la regla de las 3 Cs, que sería evitar espacios cerrados, concurridos y contactos cercanos. Y luego hay otra de la regla de las 3 Cs, que es si tienes síntomas, quédate en casa. Si vas a estornudar, tápate con los codos y, por último, evita tocarte la cara, ojos, nariz y boca, evitar tocarse la cara. Entonces, bueno, son un conjunto de reglas, pero que ayudan. La regla de las 3 M's, manos, metros y mascarilla, de las 3 C's, evitar tocarte la cara, utilizar los codos y quedarte en casa si tienes síntomas. Ok, usted en sus videos siempre maneja una fuente de información.
donde usted está certificando la información. Para que una persona normal, ¿cuál es esa página? Para que una persona pueda ver y leer cómo está el día a día con el Claro, COVID. yo siempre que hago un TikTok incluyo la fuente, incluyo de dónde saco la información. Si vais a comentarios, cuando veáis un TikTok mío, dadle a comentarios y siempre veréis un link de dónde he sacado la información. Casi siempre utilizo revistas de alto impacto, bien sea Science, The New England Journal of Medicine, Nature, pero en ocasiones también utilizo páginas oficiales de los ministerios del país, en este caso la página oficial del Ministerio de España, y en ocasiones también utilizo la página oficial de la Organización Mundial de la Salud o la OMS. El medicamento, el Remdesivir, lo que se ha visto es que reduce el tiempo de hospitalización de 15 días a 11 días. Con ese medicamento, con el Remdesivir. Lo que ocurre es que ahora se ha visto que hay otros medicamentos, como por ejemplo el Aplidin, que se ha visto que tiene más eficacia. Lo que ocurre es que aún está en fase clínica, en ensayos clínicos. Ok. Ahorita usted ve que vamos a tardar mucho en encontrar una vacuna que ahora sí que sea efectiva contra el COVID. ¿Cuánto tiempo aproximado saldrá esa vacuna? Claro, no creo que se tarde tanto. De hecho, en China ya se ha aprobado una vacuna, aunque estaba en fase 2, se ha aprobado por necesidad, por urgencia, y han vacunado al ejército chino, al ejército popular chino. En principio, la compañía AstraZeneca, que está haciendo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, ellos han comentado que para octubre ya podrían tener una vacuna. Es decir, bien para octubre o finales de año, yo creo que ya empezarán a salir vacunas, hay que ser optimistas. Y lo que ocurre es que la están testando, la están ensayando, están pasando por las diferentes fases clínicas para ver que es eficaz y segura, pero a la vez la están fabricando. Entonces, claro, en el momento en el que vean que es segura y eficaz, la comercializan. Siempre, claro, teniendo la aprobación por parte de las autoridades reguladoras. Exacto. Pero ¿usted cree que esa vacuna sea gratuita o tenga un costo? Yo opino que será gratuita. Porque... Sí, seguramente sea gratuita. De hecho, si la descubren los chinos, ellos han dicho que la harán sin patente, la comercializarán sin patente, sin registrar la patente, la harán libre de comercialización, lo cual está fenomenal. Ahora, si la sacan otras compañías, pues igual cobran algo. Lo ideal sería que los gobiernos lo financiaran o lo pagaran. Exacto. Ahorita, aquí en México hay muchas personas fuera, y eso que estamos en fase 3, estamos en la fase 3 y hay personas afuera. ¿Cómo se llaman esas personas? Ignorantes. Bueno, son ignorantes que yo les digo así, pero sí, bueno, desde la aparición del COVID han salido muchos, la lingüística ha tenido muchos juegos, se les puede llamar COVID-ignorantes o su versión más hardcore, COVID-idiotas. En plan, no son conscientes, salen a la calle, van sin mascarilla, y esta gente realmente contribuye a que se expanda la enfermedad, son COVID-idiotas al fin y al cabo. Deberían quedarse en sus casas o, si salen, pues seguir las medidas de protección, claro. Exacto. Usted, bueno, ahí no sé si checaron las temperaturas con una pistolita. Bueno, yo le digo pistolita. Sí, ¿no? con el termómetro sin contacto. Exacto. Entonces, aquí en México hay una cosa que es falsas, diciendo que matan neuronas, y son otro tipo de gente que no busca información. No sé si allá en España habrá pasado. No, aquí no ha llegado ese bulo, pero sí que me ha llegado a través de mis seguidores que allí en México corre el bulo, pero a un nivel exageradísimo, que con la pistolita te matan las neuronas. No es cierto, la pistolita no mata las neuronas, simplemente es un segundo, detecta la temperatura, tiene un sensor que detecta la temperatura y se tiene que poner, eso sí, tiene que ponerse bien en la zona de la frente, porque si llevas gafas y lo apuntas a la gafa o lo apuntas en una zona equivocada, te va a dar una lectura errónea. O sea, es decir, hay que utilizarlo bien. Ahorita se han hecho muchos memes, ahorita actualmente memes de jóvenes diciendo cómo van a matar las neuronas si se ocupan con pilas AA y son recargables, pero bueno. Claro, es que es normal, no tiene ninguna lógica. Y que
hay gente que culpa al gobierno, y la verdad, yo me siento triste que haya gente que culpe al gobierno Sí. de todo. Es triste porque los gobiernos no tienen culpa. Hay un montón de zoonosis, el Zika virus, la rabia, es decir, es que no es la primera vez que hay enfermedades que pasan de los animales a los humanos y los pobres gobiernos han intentado lidiar de la mejor forma posible con la situación. Está causando una gran crisis económica, pero al final lo primero es la salud. Exacto. Ahorita le voy a preguntar, esto es global. ¿Cree que el mundo estuvo listo para una pandemia con las tecnologías que tenemos? Perdón. Sí que esto ha ocurrido a nivel global. Global, pero ¿cree que estuvimos preparados para una pandemia? Sí, no estábamos preparados. De ahí la importancia de la concienciación de la ciencia. Si prevenimos, por ejemplo, ahora con la aparición del virus de la variante de la gripe, el G4, que es una mezcla de la gripe aviar, porcina y humana, ya están avisando, ya los científicos ya están avisando, ya están habiendo publicaciones, empezado a desarrollar una vacuna contra este virus G4, porque es una variante que tiene potencial pandémico. Es decir, la ciencia y los científicos están continuamente previniendo y trabajando para que estemos preparados frente a cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Y son fundamentales en la sociedad y tendrían que estar mejor valorados, mejor pagados, con mayor estabilidad laboral, etcétera. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted le agradece a los doctores en los hospitales? ¿Perdón? Por así de agradecer a los doctores que estuvieron en los hospitales. Por supuesto. Muchísimo. Sí. Todos los sanitarios, los doctores de los hospitales, los enfermeros, los auxiliares, todo el mundo que estuvo en los hospitales, pero también la gente que estuvo en las farmacias, los que se dedicaron a la limpieza, es decir, en general, una cosa también buena de esta pandemia es la generosidad que han tenido las personas a la hora de volcarse en la salud pública y en la salud general. Eso es de agradecer y de quitarse el sombrero frente a todas estas personas que han estado al pie del cañón, que no han estado confinadas, pese a que había que estar confinadas, han estado yendo a trabajar todos los días. Pero claro, no solo médicos sanitarios, también ya te digo, gente de las farmacias, la gente que trabajaba en los supermercados, los limpiadores, etcétera. Todos es de agradecer porque todos han hecho su labor, y también los que se han quedado en casa, también es de agradecer porque han prevenido que otra gente se contagie, y también es de agradecer que hayan guardado las medidas de confinamiento. Perdón. Ahorita, yo en mi caso, en este confinamiento, lo que he hecho fue hacer este proyecto, porque tenía tiempo de hacer un proyecto para mí que me gustara. Ejemplo, un podcast o a subir videos de temas relacionados de ciencia, y es algo bueno porque te descubres a ti mismo. Fenomenal. Como él. Muy bien dicho, sí. Sí, opino lo mismo. Yo creo que el confinamiento ha servido para redescubrirse, para introvertirse un poco en uno mismo, para pensar, reflexionar, para decir, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Cuál es mi misión en esta sociedad? ¿Qué cosas son absolutamente imprescindibles? ¿Qué puedo aportar yo aquí pese a que esté confinado en mi casa? Ese también fue mi punto de vista para empezar a lanzar el proyecto Lady Science y empezar a difundir información veraz científica y evitar el movimiento antivacunas. Pero claro, tú también te descubriste a tú mismo, viste que era necesario crear un podcast para difundir salud y ciencia, etcétera. Claro, ha sido un momento muy bueno. Sí, porque yo quiero hacer entrevistas como usted, gente científica. Ejemplo, próximamente voy a hacer con otras personas. Estoy buscando un doctor y agradecerle, la verdad, con todo corazón, agradecerle que cómo trabajó. Claro, sí. No, es que muchos han arriesgado su vida. Aquí en España ya han muerto más de 200 sanitarios que estaban al pie del cañón. Es decir, es fundamental agradecerles porque incluso muchos de ellos han dado su vida. Son como los guerreros y los héroes de la batalla. Exacto. ¿Usted cree que tendrían que ganar más los doctores, los Por supuesto. enfermeros? Sí. Los doctores, los enfermeros, todas las personas relacionadas con el tema de salud deberían ganar más, pero también los científicos, los pobres científicos que no están de cara al público y que están en sus laboratorios encerrados, investigando, dando su vida, dando fines de semana. En mi caso yo renunciaba a fines de semana, prácticamente a la vida personal. Sueles emigrar al extranjero, es decir, viven en condiciones súper infravaloradas.
emigras al extranjero para sacarte un postdoctorado, luego vuelves a tu país y muchos se encuentran con que no tienen salidas laborales o que tienen que trabajar por debajo de sus requerimientos o de su actual nivel de formación. Es decir, hay que renunciar a mucho cuando vuelves a tu país. Pero bueno, esperemos que los gobiernos y que la situación mejore poco a poco. Exacto. Ahorita ves que los países que están con mayor contagios son los países más rurales. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón, España, Italia. Pero le voy a preguntar de África. Ve que África no ha sonado mucho. Yo investigo, no veo que haya Por mucho. suerte es verdad, por suerte como a lo mejor los viajes internacionales no son tan comunes en África y no ha habido tanta mezcla, parece que África se ha mantenido, pero ellos han tenido su otra historia porque tenían un brote de ébola muy fuerte en el Congo, en la República Democrática del Congo, que gracias a la vacunación masiva se ha conseguido erradicar. En este caso lo que sí que se ha conseguido para erradicar el ébola es conseguir la inmunidad de rebaño en el Congo, lo cual ha hecho que el virus ya no tenga a quien infectar y se ha eliminado. Exacto. Y es algo bueno para ese país. Es muy Pues bueno, claro, la vacunación es absolutamente esencial. En África me sorprende porque, ya lo dijiste usted, no hay muchos aviones internacionales. Y ese tiene una gran ventaja. Imagínese si tuviesen aviones internacionales y con la pobreza de África, sería un caos. Sí, la verdad es que con las pocas medidas, porque allí no disponen ni de mascarillas ni de geles hidroalcohólicos, entonces sería... lo bueno es que a lo mejor los poblados están como más aislados y claro, al no tener tanto contacto, pues no se disemina. Ahorita en Australia se levantó el confinamiento, pero también vi la noticia que hubo un rebrote magistral. No sé si sea Sí, real. claro. Lo malo de levantar los confinamientos, de hecho fue publicado recientemente un artículo, es que lo malo de levantar unas medidas muy estrictas de confinamiento es que luego puede haber rebrotes muy potentes, porque si hacemos medidas no tan estrictas, poco a poco se va consiguiendo, digamos, como una inmunidad de rebaño, pero si las medidas son muy estrictas y no hay nadie que haya cogido la enfermedad y de repente se levantan, los rebrotes pueden ser grandísimos, pueden ser súper altos. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con los rebrotes, o sea, que se quite el confinamiento, que se quite la desescalada, no significa que el virus no esté. El virus sigue por ahí, sigue transmitiéndose y aún es más peligroso porque la gente está relajada. Piensa, si el gobierno ha quitado el confinamiento es porque ya puedo ir por ahí sin medidas. Y no, es al contrario, aún debes tener más medidas porque ya no estás en tu casa y el virus se pasa con mucha facilidad. Por ejemplo, hay gente de otros países que se quedó en otro país. Claro, sí. Cuando todo empezó, la gente que estaba trabajando, por ejemplo, en el Reino Unido o en otros países, tuvieron que ser repatriados y tardaron un tiempo en repatriarse. Lo cual, pero bueno, por lo menos luego pudieron volver a su país y la mayoría yo creo que ahora están teletrabajando. Sí, ahorita que en España ya se levantaron, pero van poco a poco levantándose. Claro, aquí lo que se está haciendo es, en vez de un confinamiento general, que es lo que teníamos antes cuando se declaró el estado de alarma, lo que tenemos ahora es lo que han llamado un confinamiento quirúrgico. El confinamiento quirúrgico es cuando aíslan una zona específica, un edificio, un barrio, un pueblo, cuando aíslan concretamente una zona que presenta un rebrote. Entonces, en este sentido es mejor porque el resto de la sociedad puede seguir funcionando, excepto la zona donde está el rebrote, que queda totalmente aislada. Lo que ocurre es que la palabra quirúrgica puede llevar un poco de confusión, porque quirúrgico significa relativo a la cirugía y el confinamiento quirúrgico no significa confinamiento que van a hacer cirugía, significa confinamiento. La palabra quirúrgica quería referirse a preciso, localizado o específico. Entonces sería mejor llamarle confinamiento localizado, específico o exclusivo, más que confinamiento quirúrgico porque no tiene nada que ver con la cirugía. Eso se refirió nuestro ministro refiriéndose a la precisión que debía tener ese confinamiento. Ahorita ve que uno de los países iniciando este confinamiento más afectado fue Italia. Ahorita ya no he visto muchas noticias de Italia y usted que está más cerca del país de Italia, cuéntenos cómo les va. Sí, les vaya mejor, han quitado el confinamiento, pero claro, siguen utilizando las medidas de seguridad, manos, metros, mascarillas. Es decir, da igual que quiten el confinamiento, hay que seguir protegiéndose.
Ok, pero hay gente que se pregunta cuáles son los verdaderos síntomas del COVID. Ya están los de base, los que están de ley, pero hay otros Claro, que dicen pues cuando el COVID te infecta, las células empiezan a multiplicarse y te pueden dañar tanto el sentido del gusto como del olfato. Es decir, dañan las células nerviosas que se encuentran en la nariz y en la boca, te dañan el gusto y el olfato. Luego el virus empieza a pasar por la faringe, la laringe y llega a las vías respiratorias superiores e inferiores. Entonces, a medida que va pasando hacia abajo, puede provocar tos seca, disnea, que es dificultad respiratoria, bronquitis, inflamación de los bronquios e incluso una neumonía severa. La neumonía severa puede ser primaria por la infección viral, pero también puede ser secundaria por una infección bacteriana, porque el virus, el sistema inmune está intentando lidiar con el virus y entonces las bacterias oportunistas aprovechan para causar la neumonía bacteriana. Ok, pero ¿quiénes son las personas que pueden afectar más el COVID? Por ejemplo, las personas mayores, más susceptibles, ven que tengan diabetes, hipertensión, incluso los hombres. Se ha visto que la testosterona, y concretamente también los calvos, porque muchos de los patrones de calvicie vienen por niveles de testosterona altos. Se ha visto que estas personas tienen una susceptibilidad a sufrir el COVID, porque, por ejemplo, la testosterona facilita la expresión de la proteína que está en la superficie y que ayuda a que el virus entre. Entonces, más riesgo los hombres, más riesgo los diabéticos, etc. Y una cosa que también se ha visto es los fumadores. El humo del tabaco aumenta la expresión del AC2, que es el receptor del COVID. Entonces, si fumas, vas a coger la enfermedad con más frecuencia y con mayor severidad. Exacto. Ahorita yo he visto mucha gente asintomática, pero ¿por qué esa gente es asintomática? Sí, los asintomáticos, una de dos, ya presentan inmunidad porque ya pasaron algún coronavirus anterior o han pasado algún gripe del resfriado, etcétera. Lo que te he comentado antes de los linfocitos T que protegen. Por ejemplo, se ha visto en pacientes incluso que había linfocitos T que reconocían al virus y que no habían pasado el virus. Y es porque han pasado otros resfriados, otros coronavirus que le han hecho desarrollar inmunidad. Y entonces esta gente bien son asintomáticas porque ya tienen inmunidad frente a otros resfriados. O, por ejemplo, con los niños, su respuesta inmune es menor, sus receptores AC2, que son los que reconocen el virus, son más inmaduros o tienen menor cantidad. Es decir, existe una gran susceptibilidad individual al virus. Ok, vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer, como usted es tutora, usted da clases en una universidad, ¿cómo fue trabajando con sus alumnos? Sí, mis alumnos están súper mega agradecidos y a mí es lo que más me llena. De hecho, cuando al final del curso te dan la típica tarjeta en la que te dicen muchas gracias por ser tan apasionada de la ciencia, por transmitir también tus conocimientos y hacer que nos guste estudiar, porque normalmente histología y anatomía patológica, que son las asignaturas que yo doy, suelen ser un poquito difíciles de digerir, suelen ser muy duras, suelen ser pesadas, y yo las hago muy didácticas, amenas, y luego los estudiantes lo agradecen, y eso para mí es lo que más me llena, ver que ellos han aprendido, que se han motivado, que han hecho que les guste la ciencia. Eso para mí es lo fundamental, y es muy bonito. Ver que puedes inspirar a gente a que le guste la ciencia, incluso que en su día a día, aunque luego acaben trabajando de médicos en sus clínicas o que acaben trabajando de dentistas en sus clínicas odontológicas, siempre que tengan ese puntito de investigación, de querer investigar cuando encuentren un fenómeno que sea un poco extraño, que lo indaguen, que lo investiguen y, a ser posible, incluso que lo publiquen y que den fe de ello a la comunidad científica. Eso es lo que más me gusta, inspirar a médicos y dentistas para que sigan un poco la vena investigadora y les guste la ciencia. A mí me gustaría que me diera clases usted. Sería un gusto estar sentado escuchando sobre ciencia. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias. Desde que fui a secundaria, yo tenía un gusto en la ciencia, la química. Entonces ahí fui, pero como no conocía a nadie, no me sentía una inspiración. Ahorita la conocí a usted y conozco a otro chavo que tiene un máster, es biotecnológico, sí. biotecnólogo, sí. que también me inspiró para ser
científico. Sí, que sí. me voy a ir a biblioteca. Claro, a mí me está sorprendiendo la cantidad de mensajes que me llegan por las redes en plan, quiero ser científico, ¿qué hay que hacer para ser investigador científico, investigador biomédico? Y yo pues normalmente les cuento todo. Es muy interesante y si puedo contribuir ya no solo a frenar el movimiento antivacunas, encima a inspirar a los jóvenes y a la gente para que estudien ciencia, se dediquen a la investigación y difundan la ciencia, eso para mí ya yo me daré por satisfecha. Exacto. Ahorita ve que yo le pregunté por cursos o programas de ciencia. Por ejemplo, yo que Claro. voy a estar a punto de entrar, Claro. quiero saber un poco. Sí, sí, pues a ver, están las carreras de toda la vida como biología, químicas, medicina, farmacia, veterinaria. Todas estas carreras son de salud, biomédica, estudian como la biología y las bases de lo que hay detrás de la investigación. Entonces puedes hacer cualquier carrera de ciencias de la salud y luego especializarte en la parte de biotecnología que te guste. O incluso, y hoy en día se han sacado unas carreras nuevas que no existían antes, como biotecnología y biomedicina, que ya están más enfocadas y encaminadas a la investigación. Exacto, porque antes de conocer estas carreras, yo había pensado por la ingeniería química, por ley. Digo, ingeniería química es ser un científico, pero ya te pones a investigar que no es eso y que lamentablemente te pones triste, pero sabes que ya escogiste la carrera que quieres. Sí, 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 es fundamental. O sea, lo bueno de hacer una carrera de ciencias de la salud, digamos, un poco amplia, tipo medicina, farmacia, biología, es que luego las carreras, las salidas profesionales son amplísimas. Lo bueno de hacer farmacia, por ejemplo, es que luego puedes trabajar de docente universitario, de investigador, trabajar en una farmacia, trabajar en el hospital, en la parte de farmacia hospitalaria, trabajar en una clínica de análisis y ensayos clínicos, dedicarte a la investigación. Es decir, lo bueno es hacer una carrera lo más amplia posible y luego a medida que tú te vas formando ir especificándote o ir targeteándote hacia donde te gustaría dedicarte, pero a medida que te vas formando. Es una forma de especificarte y de dirigirte hacia donde quieres. Ok, una pregunta también. ¿No le ha llegado a usted un alumno inspiradísimo y le cuenta, doctora, quiero ser un científico realmente y quiero trabajar con usted en un proyecto? Sí, claro, sí. Me han llegado muchos alumnos y yo les he dirigido tesis de máster, incluso tesis de doctorado, etcétera. Sí. Es muy bonito y es muy encorajador. Me gusta mucho que me lleguen estudiantes tan motivados. Es una maravilla. Ok, pero no le ha llegado un estudiante extranjero, sí. Por ejemplo, en México, Perú, Colombia. No, de momento no me han llegado estudiantes extranjeros. Okay. Entonces, vamos a cambiar de tema, vamos a quedarnos con lo positivo de esta vez. Sí, a ver, lo positivo de la pandemia, y ya cerramos, porque tengo que hacer cosas. Lo positivo de la pandemia es que espero que haya una concienciación social de lo importante que es la ciencia, de lo que al final lo que es importante en la sociedad, como la antigua cotidianidad, incluso los contactos, un beso, un abrazo, etcétera. Todo lo que sea lo que hacíamos antes ya era muy bueno y no lo valorábamos. La disminución de la contaminación, etcétera. Muchas cosas que yo creo que son positivas y es con lo que tenemos que quedarnos. Ok, con esto concluimos nuestro podcast. Le quiero agradecer, doctora, de que estuviera dispuesta con el tiempo que tiene a darnos esta entrevista. Muchas gracias, Pablo. Ha sido para mí un auténtico placer concederte la entrevista y espero que sirva y que te haya ayudado y ayude a muchas personas a ser prudentes, protegerse frente al COVID y luego si puedo inspirar a personas para que sigan una carrera en ciencias, mucho mejor. Muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.